Bueno, hoy me voy a preparar un vermut porque me hace acordar mucho a mis abuelos la hora del vermut, que era sagrada. Por eso vermut, naranja, un poco de soda. Y mis abuelos, que uno era genovés y el otro piamontés. Así que bueno, de uno vamos a hacer el pesto. No hay nada más genovés que el pesto, acompañando unos ñoquis de papa perfectos. Y por el otro vamos a hacer un conejo, que también hay mucha historia. Me acuerdo de algunas cosas de ese plato que las tengo muy en la memoria. Así que espero me salgan igual. ¿Qué les parece si nos vamos a cocinar? Ñoquis de papa con pesto. Una receta que me hace acordar mucho a mi infancia. Y sobre todo a uno de mis abuelos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos cocinar las papas. Y acá hay algo que es muy importante. Cocinar la papa con la cáscara. No queremos que la papa tenga mucha humedad. Por eso hay que cepillarlas bien. Yo te recomiendo que las pinches para que la cáscara no se rompa. Y partiendo desde agua fría hasta que estén tiernas. La mejor manera es con un palillo o con un cuchillo. Cuando vos las pinchás y sale fácilmente, ya están. Ahora hay que quemarse un poco. Bueno, por eso, con la ayuda de un trapo seco de cocina, le vamos quitando toda la piel. Para hacer un buen puré, la papa tiene que estar caliente. Pero para hacer el ñoqui, la papa ya se tiene que haber enfriado un poco. ¿Qué pasa? Esta papa está caliente y ahora cuando yo la empiece a pisar directamente sobre la mesada, acá vamos a amasarlo, lo vamos a hacer. Miren todo este vapor. Si yo no saco todo este vapor de la papa, voy a necesitar mucha harina. ¿Y qué pasa? Cuanto más harina yo agregue al ñoqui, menos calidad es el ñoqui. Porque el ñoqui no tiene que ser muy duro. El ñoqui no es más que una albóndiga, una pequeña albóndiga de papa, y tiene que ser suave, tiene que ser tierno. Entonces, nunca más de un 20% del peso de la papa de harina. Y para eso, lo que tenemos que hacer es esto. Pisarla bien sobre la mesada, así, que no nos quede ningún grumo de la papa, romperla toda, y que pierda humedad solo por evaporación, porque está bien caliente. La dejamos unos minutos y ahí sí le podemos agregar el resto de los ingredientes. Ya ven que perdió, que ya fue perdiendo bastante humedad. Obviamente vamos a agregarlo, harina, y vamos a ir viendo, esto que yo les dije, no demasiada. Y ahora sí, vamos a ir incorporando. Necesita un poco más de harina. Y ahora me falta, obviamente, vamos a hacer en el centro. Ahí nos falta poner el huevo, sal, pimienta. Esto también me ayuda a que los ñoquis sean un poquito más soufflé, un poquito más aireados, más tiernos, que es nada más que una cucharadita de polvo de hornear. No necesita amasado, es solamente integrar bien todo, absolutamente todo, el ñoqui casero, que la verdad que no tiene mucho que ver con lo que a veces compramos más comercialmente como ñoqui, que son duros.
Estos son tiernos, sabrosos. Bueno, ya tenemos bien integrados. Ya estamos limpios de vuelta. Acá podemos cortar porque tenemos que hacer los choricitos. La verdad que lo único que necesitamos es enharinar un poco. Y hay varias formas. Yo me acuerdo de mi mamá, de haberlos hecho, o verla a ella hacerlos con el tenedor. También hay una maderita que ahora les voy a mostrar para hacer los ñoquis. O directamente se pueden cortar, pero no es porque si yo los hago así, mirá, si yo los hago así, no es que no tuve tiempo, o no tuve ganas de pasarlo por el tenedor. También es un ñoqui y así se come perfectamente. Lo que tiene que cuando yo los corto y los puedo pasar por un tenedor o por la maderita, ¿qué ocurre? El hueco que nos queda nos va a llevar un poco más de salsa. Acá la salsa va a quedar pegada, adherida a la superficie del ñoqui. Cuando le damos esta formita, el ñoqui va a contener un poco de la salsa que nos vamos. La verdad que a mí me gustan también así, Bueno, ¿cuánto calculamos por persona? Y yo te digo unos 300 gramos para una familia italiana. Aunque siempre era muy común que antes de los ñoques hubiera otra cosa. Nunca se iba a la pasta directamente. Y es muy probable que después de la pasta también hubiera otra cosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conviene dejarlos un poco que pierdan humedad. Y lo que voy a hacer es ponerlos ahora en una bandeja y llevarlos a la ventana. Ya terminamos. Y algo que podés hacer es dejarlos orear un poco cerca de la ventana antes de llevarlos a la cocción. Para esta receta de pesto no puedo no tener mortero. La verdad que no se puede hacer pesto en procesadora, no se puede hacer pesto en licuadora. Si hay algo que me acuerdo de mi abuelo materno es el pesto, porque él era genovés y no hay nada más genovés que el pesto. ¿Por qué? A ver, esto tiene un sentido también de por qué lo hacemos en el mortero, porque es de mármol y el mármol es frío. ¿Y qué va a hacer? Que todos esos aceites esenciales de la albahaca, el piñón, también tiene muchos aceites, no se van a calentar y el resultado va a ser diferente. Así que vamos a empezar, no son muchos ingredientes el pesto, salvo uno que va a ser una sorpresa. Empezamos con los piñones. Y acá es lo primero que tenemos que empezar a machacar. Acá hay que hacer trabajo en círculo. Yo me acuerdo de mi abuelo dos cosas. Es esta una, la acción de hacer el pesto en el mortero. Y otra cuando se sentaba a la mesa a comer habas. Acá podemos poner un poco de sal porque la sal va a ayudar a hacer la pasta con los piñones. Ahí se van rompiendo. Los piñones si los compras, te conviene siempre guardarlos en el freezer. Tiene un aceite esencial muy delicado. Obviamente que tienen un sabor particular. Y si no tenés piñones se puede reemplazar con otros frutos secos. Vamos rompiendo. Ahora una vez que ya están rotos, puedo empezar a agregar ajos enteros y vamos a ir rompiendo. Ahí ya estoy logrando lo que quiero, que es el pesto que sea una pasta. El pesto no es líquido, es una pasta casi homogénea. Ya tengo los ajos bien machacados y casi un puré. Bien, ya tengo acá esa pasta que tiene un aroma a ajo. Les dije que tenía un ingrediente especial, este pesto, que son las anchoas. Vamos a poner 3 filetes de estos chiquitos.
Y estas anchoas, que también las hacía mi abuelo, ¿eh? Él en octubre, cuando era la época de la pesca de la anchoa, iba, las compraba y las hacía saladas. Vamos a ir agregando las hojas de albahaca de a poco. Y ahora sí, esta acción es fundamental. ¿Para qué? Para que el aceite esencial de la albahaca vaya soltando. Bueno, acá ya integramos todos los ingredientes, tenemos esa pasta que es la base. ¿Qué nos falta agregar ahora? Aceite de oliva y después un buen queso rallado. Así que el aceite de oliva también de a poco, en forma de hilo, de agotas. Ustedes van a ir viendo que va a ir tomando el aceite de oliva nuestro pesto. Esto de hacer el pesto con el mortero y que siempre estén frías, porque la velocidad de las cuchillas de la licuadora obviamente que van a calentar un poco la preparación, hace que el producto quede mucho más delicado. Oh, ya está, ¿eh? ¿Qué me falta ahora? Agregarle el queso. Un buen queso. Yo conseguí algo que es lo que va originalmente, que es un pecorino. Y después el pesto lo dejamos acá, porque cuando estén los ñoquis se los vamos a agregar con un poquito del agua de la cocción. Nada más. No hay nada más que no ves realmente que esto. Tenemos el agua caliente. Ahora, para cocinar los ñoquis no es necesario que el agua hierva a borbotones. Si está un poquitito menos, es mejor. Agregamos sal. Ahí va a subir un poco. Y directamente todos los ñoquis adentro. Ahí sí va a bajar un poco la temperatura. Cuando los ñoquis suben, más o menos calculamos unos 2 minutos y ya los podemos retirar. Esto hacía mi abuelo. Agregarle un poco del agua de la cocción cuando está denso es para aligerarlo solamente, Y ahí logramos que se aligere el pesto. Mirá, ya están subiendo estos ñoquis. 2 minutos. Los vamos a colar. Y yo voy a pasarlos acá porque quiero que todos los ñoquis tengan pesto. Y mucho pesto. Lo voy a poner acá. Ven que está un poquito más ligero ahora la textura. Mirá. Entonces, antes de servirlo, ¿podría haber puesto los ñoquis y arriba el pesto? Sí, perfectamente. Pero yo lo que quiero es que todos y cada uno de los ñoquis lleve una buena cantidad de pesto. Me fui a buscar el conejo, lo tengo en la heladera. Esta receta es de mi abuelo paterno, de mi abuelo Carlos, que obviamente que antes muchos tenían en su casa la huerta, sus gallinas, y mi abuelo además tenía y criaba sus conejos para su consumo. A ver, es una carne que en Europa se consume mucho, La del conejo es una carne muy rica, bien hecha. Y hoy les voy a hacer la receta de mi abuelo, que es el conejo a la provenzal. Era una de las formas que él lo comía. Para eso lo que tenemos que hacer es trozarlo. Lo que tienen que tener cuidado con el conejo es que los huesos del conejo se astillan mucho. Si yo no hago un golpe certero,
corro el riesgo de que se astillen los huesos. Ya tenemos bien trozado nuestro conejo. Lo primero es ponerle sal y pimienta. Vieron que yo los puse sobre una bandeja que ya tiene un poco de harina, porque vamos a enharinar esta carne. ¿La harina qué va a hacer? Me va a sacar un poco la humedad de la carne del conejo, pero también me va a servir esta harina, que es poca, cuando empiece a sellar las piezas del conejo con la materia grasa. Después me va a dar un poco de espesor a la salsa, me la va a ligar. Quiero hablar un poquito de esto. Antes, la verdad que para ser cocinero con esto había que tener fuerza, porque pesa 9 kilos. Yo las amo. Esta las restauré. Es de fines del siglo XIX, francesa, una cosa increíble. Hay que dejarla un poco antes en el fuego porque tarda en calentar. Ya tenemos las piezas, hay que golpearlas un poco para sacarle el exceso de harina. Es una carne muy usada en la cocina española, en la cocina francesa, todo lo que es la cocina del sur de Francia. Es una carne muy utilizada. Una vez que ya doré, sellé la carne de conejo de los dos lados, lo voy a retirar y vamos a ir agregando los otros ingredientes. Bastante cebolla, que yo la tengo cortada bien chica. No está cocido, en absoluto está cocido. Voy a dejar esa materia grasa, pero voy a agregar ahora manteca. Voy a necesitar un poco más de ella, así que manteca y toda la cebolla. La cebolla no voy a necesitar que tome color, solamente que se sude bien. Para eso siempre es conveniente agregar un poco de sal. Unos cuantos dientes de ajo, Ahí sí se siente todo el carácter de este plato, porque la verdad que es un plato que lleva mucha cantidad de ajo. Aunque no va a ser un ajo crudo, va a ser un ajo que va a estar cocido. Yo trato siempre de levantar todo ese fondo de cocción. Igual ahora cuando le agreguemos el vino blanco nos va a ayudar un montón, pero es importante todo eso que al principio caramelizó con el conejo, ahora lo levantemos. Por eso vamos a ir vino blanco, mucho vino blanco. Yo tengo un recuerdo de este plato que era mojar el pan después de terminar de comer con toda esta salsa, después de comerme las presas, las papas, las aceitunas, después de comerme todo eso, era mojar el pan en esta salsita, con el ajo y el perejil. No te puedo decir lo que es. Y ahora sí, volvemos nuestras presas. Después, una vez que ya lo tenemos cocido, estofado nuestro conejo, calculen más o menos unos 40 minutos, estofar muy despacio. Va a reducir el alcohol, lo que falte, va a reducir un poco, se van a concentrar los sabores. Vamos a agregarle otros ingredientes, unas ramitas de tomillo desde el principio. Voy a cortar unos papines, que va a ser una de las guarniciones, y los vamos a poner casi desde el principio. Solo los corto a la mitad. Mi abuelo no usaba papines, mi abuelo usaba papa, cortada en cubos, y a veces casi se desarmaba esa papa. Me acuerdo perfecto, esas papas que se desarmaban, que también eran como parte de la salsa. Bueno, vamos a agregarle los papines. Se van a cocinar en el jugo del conejo y el vino. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar. El conejo, una carne muy blanca, muy magra, sabrosa, acepta un montón de cocciones y de ingredientes,
podemos decir, es similar más a las aves que a las carnes rojas. Es mucho más parecida. Bueno, ya tengo el conejo, ¿eh? Poco de fuerza. Venimos acá. Hay unos aromas. ¿Qué me faltaba agregarle? Aceitunas negras. Miren lo que son estas aceitunas. Bastante. Yo lo que te recomiendo es que las laves un poco. Vamos a ponerle todas. Y después perejil. ¿Picado? No. ¿Sabes qué me gusta? Que se vean las hojas. Después, obviamente, con el calor se van a achicharrar. Y agregarlas a último momento. Parece mucho, pero ahora van a bajar. Tengo un poco de pan, así que bueno, a la salud de mi abuelo, que era el que me hizo comer conejo. Qué importante tener estos sabores en la niñez, porque son cosas que quedan muy marcadas. Lo voy a repetir ahora y el sabor seguramente va a ser el mismo. Igual, me llevó muchísimos años para atrás. Increíble. Bueno, muy contento, después de haber hecho estos dos platos, esos ñoquis con ese agregado. ¿Vieron de la anchoa que lo hace tan diferente? Y ese conejo que mojé el pan al final, que es el recuerdo más grande. ¿Qué les puedo decir? Yo feliz de haber comido de vuelta esto. Y recuerden que nunca hay nada como algo hecho en casa.